El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Monterrey, cuando Roberto Martínez limpió por 10ª vez el sudor de su frente con un trapo que ya no distinguía entre grasa y tela limpia. A sus 38 años, llevaba más tiempo debajo de los cofres que en cualquier otro lugar del mundo. 18 años de experiencia lo habían convertido en uno de los mecánicos más respetados del sector industrial de la ciudad. Pero el respeto no pagaba las cuentas que se acumulaban en el pequeño taller donde trabajaba. La crisis económica había golpeado fuerte a Talleres Rodríguez, y don Fermín, el dueño, apenas podía mantener las puertas abiertas. Roberto observó el Chevy Silverado del 98 que tenía enfrente, con su motor expuesto como un paciente en cirugía. El problema era claro para él: bomba de gasolina fallando intermitentemente, pero el cliente apenas podía pagar las piezas, mucho menos la mano de obra completa. Roberto suspiró y siguió trabajando, sabiendo que don Fermín le daría apenas una fracción de lo que ese trabajo realmente valía. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La tarde avanzaba y Roberto terminaba de ajustar las últimas conexiones del Silverado cuando escuchó el rugido inconfundible de un motor alemán de alto rendimiento. Levantó la vista y vio algo que no era común en ese barrio industrial de Monterrey. Un Porsche 911 turbo color gris metálico, probablemente del año 2019 o 2020, navegando lentamente por la calle llena de baches y talleres mecánicos. El auto parecía tan fuera de lugar como un traje de gala en una taquería. Roberto observó con curiosidad profesional cómo el Porsche se detenía frente al taller, justo cuando el Silverado tosía de vuelta a la vida con un ronroneo satisfactorio. Del Deportivo descendió un hombre de unos 50 años, vestido con una camisa de mezclilla desgastada y jeans. Nada que sugiriera que manejaba una máquina de más de 2 millones de pesos. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y cansancio que Roberto reconoció inmediatamente. Era la expresión universal de alguien que ha visitado demasiados talleres sin obtener respuestas. El hombre se acercó caminando con determinación pero sin arrogancia. Roberto notó que sus manos tenían callos. No eran las manos suaves de alguien que solo firmaba cheques. Había algo auténtico en él que contrastaba con la imagen del típico dueño de autos de lujo. «Buenas tardes», saludó el hombre con acento regiomontano marcado. «Disculpe la molestia, ando buscando un mecánico que sepa de verdad de motores europeos. Me dijeron que en esta zona hay gente que le sabe de a de veras». Roberto limpió sus manos en el trapo y respondió con cortesía. «Buenas tardes, señor. Aquí trabajamos con todo tipo de vehículos, aunque, le soy sincero, los Porsche no son algo que veamos seguido por aquí. ¿Qué problema trae su unidad?» El hombre suspiró profundamente, como si estuviera a punto de contar una historia que había repetido demasiadas veces. «Mire, le voy a explicar. Este Porsche lo compré hace 1 año y medio, nuevo de agencia. Desde hace 8 meses empezó con un problema bien extraño. De repente, manejando en la carretera, pierde potencia completamente. El motor se apaga, las luces del tablero se prenden todas como árbol de Navidad, y ahí me quedo varado. Pero lo curioso es que después de 5 o 10 minutos, vuelve a encender como si nada hubiera pasado». Roberto frunció el ceño, su mente ya procesando las posibles causas. «¿Qué tan seguido le pasa eso?», preguntó. «Al principio era cada 2 o 3 semanas, ahora es casi cada tercer día. Ya lo llevé 7 veces a la agencia Porsche aquí en Monterrey. Vinieron hasta 2 ingenieros de Alemania, le cambiaron la computadora 3 veces, el arnés eléctrico completo 2 veces, sensores, todo lo que se les ocurrió. Me han cobrado más de 400,000 pesos en diagnósticos y reparaciones, y el problema sigue igual. Los ingenieros de Porsche están desconcertados. Me dijeron que es un caso que ni en la fábrica han visto».
Roberto sintió ese cosquilleo familiar en sus manos, el que siempre aparecía cuando se enfrentaba a un desafío técnico verdaderamente complejo. Había aprendido durante su carrera que los problemas intermitentes eran los más difíciles de diagnosticar, especialmente en vehículos modernos con sistemas electrónicos integrados. ¿Puedo echarle un vistazo?, preguntó Roberto ya caminando hacia el porche. El hombre asintió, claramente escéptico pero desesperado. Adelante, pero le advierto que los mejores especialistas de la marca no han podido resolverlo. No quiero ofenderlo, pero si ellos no pudieron, pues... Roberto sonrió sin ofenderse. Entiendo su duda, señor. Pero a veces los problemas complicados tienen soluciones sencillas que se nos escapan cuando estamos muy metidos en lo técnico. ¿Me permite abrir el cofre? El propietario activó la apertura del cofre y Roberto se inclinó sobre el motor. Era una obra maestra de ingeniería alemana. El boxer de 6 cilindros turboalimentado que producía más de 600 caballos de fuerza. Roberto comenzó su inspección metódica, verificando conexiones, examinando el cableado, observando cada componente con la atención de un detective buscando pistas. Sus manos se movían con confianza entre los sistemas complejos, tocando, presionando levemente, evaluando. Después de 20 minutos, Roberto se incorporó y limpió sus manos. ¿El problema siempre ocurre cuando está manejando, nunca en ralentí o estacionado?, preguntó. Siempre manejando. Generalmente en carretera o avenidas rápidas, nunca en el tráfico, confirmó el hombre. Roberto asintió pensativo. ¿Y nota algún patrón? ¿Temperatura exterior? ¿Hora del día? ¿Algo así? El hombre se sorprendió por la pregunta. Ahora que lo menciona, sí. Casi siempre pasa cuando hace mucho calor, como hoy, y después de haber manejado un rato largo. Roberto caminó alrededor del vehículo, agachándose para observar la parte inferior. Se metió debajo del auto usando una carretilla mecánica, ignorando el calor del pavimento que irradiaba desde abajo. Después de varios minutos, emergió con una expresión seria. Creo que sé cuál es el problema, pero necesito confirmarlo. ¿Podría dejarme el auto unas horas? Necesito recrear las condiciones en las que falla. El hombre dudó. Mire, sin ánimo de ofender, este auto vale más de 2 millones de pesos. No lo conozco y... Roberto levantó una mano interrumpiéndolo. Tiene toda la razón en desconfiar, señor. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. ¿Qué le parece si mejor le digo qué creo que es el problema? Si mi teoría le suena lógica, usted decide si quiere que lo revise o lo lleva de vuelta a la agencia. El hombre pareció relajarse un poco ante la honestidad de Roberto. Está bien, dígame qué piensa. Roberto señaló hacia la parte trasera del Porsche. Los 911 Turbo tienen el motor en la parte trasera, como usted sabe. Toda la gestión electrónica del motor está concentrada allí, expuesta al calor tremendo que genera ese motor turbo. Ahora, cuando hace calor ambiente y el motor está trabajando fuerte, esa zona se convierte en un horno. Creo que tiene un problema de expansión térmica en algún conector o en la misma carcasa de la computadora principal. Con el calor extremo, algo se expande lo suficiente para perder contacto o crear un cortocircuito momentáneo. Por eso se apaga todo. Cuando el auto se enfría esos 5 o 10 minutos, el metal se contrae de vuelta a su posición y el contacto se restablece. Por eso funciona perfecto después. El hombre lo miraba con los ojos muy abiertos. Los ingenieros de Porsche nunca mencionaron eso. Ellos cambiaron las computadoras completas. ¿Cómo puede ser que el problema persista? Roberto se rascó la barbilla. Porque probablemente el problema no está en las computadoras en sí, sino en el soporte o la carcasa donde van montadas, o en el conector maestro que las conecta al arnés. Puede ser algo tan simple como un tornillo de montaje que se expandió mal por calor y ahora permite un movimiento microscópico de la computadora cada vez que se calienta, o un pin del conector principal que está ligeramente doblado y pierde contacto con la expansión térmica.
Son cosas que no aparecen en las computadoras de diagnóstico porque técnicamente todos los componentes funcionan bien. El problema es mecánico, no electrónico. Hubo un largo silencio. El hombre observaba a Roberto con una mezcla de incredulidad y esperanza. Nadie me había explicado el problema así. Suena lógico. ¿Cuánto me cobraría por revisarlo? Roberto pensó por un momento. Mire, si me equivoco no le cobro nada. Si tengo razón y encuentro el problema, pues lo que usted considere justo. No tengo el equipo de diagnóstico de una agencia Porsche, pero tengo ojos, manos y 18 años arreglando cosas que otros no pueden. ¿Le parece? El hombre extendió su mano. Me llamo Ernesto Villarreal, trato hecho. ¿Cuándo puede revisarlo? Roberto estrechó su mano firmemente. Roberto Martínez, para servirle. Si puede dejármelo mañana temprano, para el mediodía le tengo respuesta. Al día siguiente, Roberto llegó al taller antes del amanecer. Don Fermín ya estaba ahí, preparando café en el pequeño office. ¿Ese Porsche que quedó ahí afuera es el que me dijiste?, preguntó el viejo mecánico con curiosidad. Roberto asintió mientras se servía una taza. Sí, don Fermín. Es un caso raro. Voy a necesitar usar el elevador y algunas herramientas especiales. ¿No hay problema? Don Fermín negó con la cabeza. Para nada, mijo. Si logras arreglar ese carro, sería un prestigio para el taller. Aunque te digo, esos carros alemanes son bien complicados. Roberto sonrió. Por eso me gustan, don Fermín. Los desafíos hacen que esto sea interesante. Roberto subió el Porsche en el elevador hidráulico y comenzó su inspección detallada. Primero, removió el panel inferior que protegía el compartimento del motor trasero. El calor acumulado ahí era notable incluso con el motor apagado. Comenzó a examinar cada conector, cada arnés, cada punto de montaje de las unidades de control electrónico. Usó un espejo pequeño y una linterna LED para inspeccionar ángulos imposibles. Después de 2 horas de búsqueda meticulosa, Roberto encontró algo. En el conector maestro que unía el arnés principal con la computadora de gestión del motor, uno de los 64 pines mostraba una decoloración sutil, casi imperceptible. Roberto usó una lupa y confirmó su sospecha. El pin estaba ligeramente corrido de su posición original, probablemente medio milímetro. Era un defecto de fabricación tan pequeño que pasaría cualquier inspección visual normal, pero suficiente para que con la expansión térmica extrema perdiera contacto momentáneamente. Roberto tomó fotografías detalladas con su celular desde múltiples ángulos. Luego, con herramientas de precisión que normalmente usaba para trabajos de joyería automotriz, cuidadosamente reposicionó el pin a su lugar exacto. Era un trabajo delicado que requería pulso firme y experiencia. Un movimiento en falso podría arruinar todo el conector, que probablemente costaba más de 50,000 pesos. Después de 30 minutos de trabajo minucioso, Roberto logró realinear el pin perfectamente. Aplicó un compuesto dieléctrico especial que ayudaría a mantener la conexión estable incluso bajo expansión térmica. Finalmente, verificó cada uno de los otros 63 pines para asegurarse de que no hubiera más anomalías. Roberto bajó el Porsche del elevador y decidió hacer una prueba de estrés real. Arrancó el motor y lo dejó calentar hasta temperatura de operación. Luego comenzó a manejar por las calles de Monterrey, buscando avenidas donde pudiera acelerar y hacer que el motor trabajara fuerte. El Porsche respondía perfectamente. Su aceleración era brutal y el sonido del motor Boxer era música para los oídos de Roberto. Manejó durante 1 hora, deteniéndose ocasionalmente para verificar la temperatura del motor y el comportamiento de los sistemas electrónicos. Todo funcionaba flawlessly. El motor nunca titubeó, nunca perdió potencia, nunca mostró ningún síntoma del problema que había atormentado a Ernesto durante meses. Cuando Roberto regresó al taller, eran casi las 2 de la tarde. Ernesto estaba ahí, sentado en la pequeña área de espera,
tomando un refresco con don Fermín y conversando animadamente. «Don Ernesto», llamó Roberto, «creo que encontré y solucioné el problema». Ernesto se levantó de un salto. «¿De verdad? ¿Qué era?» Roberto sacó su celular y le mostró las fotografías del conector. «Era exactamente lo que pensé. Mire este pin aquí», señaló en la pantalla. Estaba fuera de posición por un defecto de fábrica. Con el calor extremo del motor y el ambiente, el conector se expandía y ese pin perdía contacto. Eso causaba que la computadora perdiera la señal maestra y entrara en modo de protección, apagando todo. Lo reposicioné, apliqué compuesto dieléctrico y probé el auto durante 1 hora. Funcionó perfectamente. Ernesto miraba las fotos con asombro. Un pin mal alineado. Eso es todo. Y los ingenieros de Porsche no lo vieron. Roberto se encogió de hombros. Es que ellos reemplazaron las computadoras completas, pero nunca verificaron el conector del arnés. Asumieron que, si las computadoras eran nuevas, todo lo demás estaba bien. Además, es un defecto tan pequeño que solo se nota con lupa y buscándolo específicamente. En un diagnóstico estándar, ese conector pasaría todas las pruebas. Ernesto sacudió la cabeza incrédulo. 400.000 pesos en reparaciones y la solución era reposicionar un pin. ¿Cuánto te debo, Roberto? Roberto pensó por un momento. El trabajo me tomó unas 4 horas, contando la prueba de manejo. ¿Qué tal 2.000 pesos? Ernesto lo miró como si hubiera dicho una broma. 2.000 pesos. Roberto, esto es un Porsche. La agencia me cobra 1.200 pesos solo por conectar la computadora de diagnóstico. Acabas de resolver en un día lo que ellos no pudieron en 8 meses. Roberto mantuvo su postura. Don Ernesto, yo cobro por mi tiempo y mi conocimiento, no por el precio del auto. 4 horas de trabajo son 2.000 pesos. Así trabajo yo. Ernesto sacó su cartera y extrajo 10 billetes de 1.000 pesos. Toma esto. Son 10.000 pesos y créeme que es una ganga comparado con lo que he gastado, y no es negociable. Roberto vaciló, pero la mirada firme de Ernesto le indicó que no había punto en discutir. Aceptó el dinero con gratitud. Se lo agradezco mucho, don Ernesto. Si el problema vuelve a aparecer, por favor tráigalo de inmediato. No debería pasar, pero en caso de que sí, le doy garantía de mi trabajo. Ernesto estrechó la mano de Roberto con firmeza. Dime una cosa, Roberto. ¿Por qué trabajas en este taller pequeño? Con tu conocimiento podrías estar en cualquier agencia ganando mucho más dinero. Roberto miró alrededor del taller modesto de don Fermín. La vida a veces no va como uno planea, don Ernesto. Hace 3 años trabajaba en una agencia BMW. Pagaban bien, pero me enfermé de hepatitis. Estuve internado 2 meses. Me despidieron porque no podía trabajar. Perdí mi departamento. Acumulé deudas médicas. Don Fermín fue el único que me dio trabajo cuando salí del hospital. Le debo mucho a este hombre. Sí, gano menos, pero mantengo mi dignidad y estoy con gente que me respeta. La expresión de Ernesto se suavizó. Entiendo. ¿Tienes familia? Roberto negó con la cabeza. No, señor. Mis padres fallecieron hace años y no me casé. Solo estoy yo y mi trabajo. Ernesto asintió pensativamente. Roberto, dame tu número de celular. Quisiera mantenerme en contacto contigo. Nunca se sabe cuándo uno puede necesitar un mecánico bueno de verdad. Durante las siguientes semanas, Roberto continuó con su rutina en el taller de don Fermín. El dinero que Ernesto le había pagado le había permitido ponerse al corriente con algunas deudas atrasadas, pero la situación seguía siendo difícil. Don Fermín cada vez tenía menos clientes y el taller apenas generaba suficiente para pagar los gastos básicos. Una tarde de septiembre, mientras Roberto reparaba la transmisión de una camioneta Ford, su celular sonó. Era un número desconocido. «Bueno», contestó con las manos todavía manchadas de grasa. «Roberto, habla Ernesto Villarreal. ¿Cómo estás?» Roberto se sorprendió gratamente. «Don Ernesto, qué gusto escucharlo. ¿Algún problema con el Porsche?» Ernesto se rió.
Para nada, el carro funciona perfecto desde que lo arreglaste. De hecho, lo llevé a un viaje a Saltillo y de regreso como 300 kilómetros y ni un solo problema. Roberto, quiero proponerte algo. ¿Podrías venir mañana a mi oficina? Tengo algo que discutir contigo. Roberto sintió curiosidad y un poco de nerviosismo. Claro, don Ernesto. ¿A qué hora y dónde? Ernesto le dio la dirección. Una zona empresarial en San Pedro Garza García, el municipio más próspero de Monterrey. ¿Te parece a las 10 de la mañana? Roberto confirmó la cita y cuando colgó se quedó pensativo. Don Fermín lo había escuchado. ¿Era el señor del Porsche?, preguntó. Roberto asintió. ¿Quiere que vaya a su oficina mañana? No me dijo para qué. Don Fermín sonrió con sabiduría. Ese señor se ve que es gente de negocios. Seguro tiene algo bueno que proponerte. Ve tranquilo, mijo. Si es algo que te conviene, no dudes en tomarlo. Este taller ya no da para mucho y tú tienes mucho talento para estar aquí batallando. Al día siguiente, Roberto se puso su ropa menos gastada, una camisa azul cielo y pantalones de mezclilla limpios. No tenía ropa formal, pero se aseguró de verse presentable. Tomó un camión que lo llevó a San Pedro Garza García, un viaje de casi 1 hora desde su colonia. Cuando llegó a la dirección que Ernesto le había dado, Roberto se quedó impresionado. Era un edificio corporativo moderno de 10 pisos con fachada de cristal. El letrero en la entrada decía: Grupo Empresarial Villarreal, Transportes y Logística. Roberto entró al lobby elegante y se acercó a la recepción. «Buenos días. Tengo una cita con el señor Ernesto Villarreal», dijo a la recepcionista. Ella revisó su computadora y sonrió. «Claro, el señor Villarreal lo está esperando. 10º piso, último elevador a la derecha». Roberto subió al 10º piso y fue recibido por una asistente que lo condujo a través de oficinas modernas hasta una sala de juntas con vista panorámica de Monterrey. Ernesto estaba ahí, pero esta vez vestía traje ejecutivo. Se veía completamente diferente al hombre de camisa de mezclilla que había conocido en el taller. «Roberto, qué gusto verte. Pasa, siéntate», dijo Ernesto cordialmente. Roberto se sentó en una de las sillas de la sala de juntas, sintiéndose un poco fuera de lugar en ese ambiente corporativo. «Don Ernesto, no sabía que usted era dueño de todo esto», dijo Roberto mirando alrededor. Ernesto sonrió. «No me gusta alardear, por eso ando siempre vestido sencillo. Aprendí hace mucho que la ropa no hace al hombre. ¿Te gustaría algo de tomar? ¿Café? ¿Agua?» Roberto aceptó un café, y mientras lo preparaban, Ernesto comenzó a hablar. «Roberto, te mandé llamar porque tengo una propuesta para ti. Mi empresa tiene una flota de más de 200 vehículos, camiones de carga, tractocamiones, camionetas de reparto. Actualmente tenemos contrato con varios talleres externos para el mantenimiento, pero no estoy satisfecho con el servicio. Los costos son altos y la calidad es inconsistente. He pensado en crear nuestro propio taller interno y necesito a alguien que lo dirija». Roberto escuchaba con atención creciente. «Busco un director de taller que sepa realmente de mecánica, no solo de administración. Alguien que pueda diagnosticar problemas complejos, entrenar a un equipo y asegurar que nuestra flota esté siempre en óptimas condiciones. Después de ver cómo resolviste el problema de mi Porsche y considerando tu experiencia de 18 años, creo que tú eres la persona indicada». Roberto sintió que el corazón le latía más rápido. «Don Ernesto, yo agradezco mucho la confianza, pero dirigir un taller completo es muy diferente a reparar autos. Yo soy bueno con las manos y con los diagnósticos, pero no tengo experiencia en administración ni en dirigir equipos grandes». Ernesto se recargó en su silla. «Roberto, la parte administrativa la puedes aprender. Tenemos gente que te puede capacitar en eso. Lo que no se puede enseñar fácilmente es el conocimiento técnico profundo que tú tienes, esa intuición para encontrar problemas que otros no ven. Eso es lo que necesito. El taller que quiero crear sería de clase mundial.
Instalaríamos en un espacio de 2000 metros cuadrados que tengo disponible. Equipamiento de primera, herramientas de diagnóstico de última generación, tecnología europea y americana. Contrataríamos un equipo de 10 mecánicos que tú mismo seleccionarías y entrenarías. Roberto estaba abrumado por la magnitud de lo que Ernesto proponía. ¿Y cuál sería mi papel exactamente? Ernesto sacó una carpeta con documentos. Serías el director técnico del Centro de Mantenimiento Vehicular Villarreal. Salario inicial de 50,000 pesos mensuales, más bonos por rendimiento. Seguro médico privado, fondo de ahorro, todas las prestaciones de ley. Tendrías autonomía completa para tomar decisiones técnicas y de contratación. Reportarías directamente a mí. Roberto sintió que las piernas le temblaban. 50,000 pesos mensuales era más del doble de lo que había ganado en su mejor momento en la agencia BMW y 10 veces más de lo que ganaba actualmente con don Fermín. Don Ernesto, no sé qué decir. Es una oportunidad increíble. Ernesto sonrió. Entonces di que sí. Mira, Roberto, yo empecé este negocio hace 25 años con un solo camión de segunda mano. Trabajé como chofer, mecánico, administrador, todo. Sé reconocer el talento cuando lo veo y sé el valor de la honestidad. Cuando arreglaste mi Porsche, pudiste haberme cobrado 10 veces más y yo hubiera pagado feliz. Pero me cobraste lo justo. Eso me dice más de tu carácter que cualquier currículum. Este negocio necesita gente así. Roberto pensó en don Fermín, en el pequeño taller que había sido su refugio durante los momentos más difíciles. Don Ernesto, yo quisiera aceptar, pero hay algo que me preocupa. Don Fermín, el dueño del taller donde trabajo, me dio empleo cuando nadie más quería contratarme. No puedo simplemente dejarlo en la estacada. Ernesto asintió con aprobación. Eso confirma que escogí bien. ¿Qué tal si le compramos el taller a don Fermín? Si él quiere seguir trabajando, puede formar parte del equipo como supervisor de mantenimiento preventivo. Si prefiere retirarse, le ofrecemos un precio justo por sus herramientas y equipo y le damos una buena liquidación. ¿Qué te parece? Roberto sintió un nudo en la garganta. La solución de Ernesto no solo resolvía su dilema moral, sino que también ayudaría a don Fermín, quien llevaba meses preocupado por la situación del taller. Eso sería perfecto. Pero necesito hablar primero con don Fermín. Ernesto extendió su mano. Por supuesto. Habla con él, piénsalo este fin de semana. El lunes me das tu respuesta. Aquí está mi tarjeta personal. Llámame directo cuando decidas. Roberto estrechó la mano de Ernesto, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente una vez más. Esa tarde, Roberto regresó al taller de don Fermín, con la cabeza dando vueltas. Cuando llegó, el viejo mecánico estaba cerrando las puertas del taller. Eran apenas las 6 de la tarde, pero había sido un día sin un solo cliente. ¿Cómo te fue, mijo?, preguntó don Fermín. Roberto se sentó en uno de los bancos del taller y le contó todo a don Fermín, la propuesta de Ernesto, el salario, las prestaciones, el ofrecimiento de comprar el taller. Don Fermín escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Roberto terminó, el viejo mecánico sonrió con tristeza y orgullo mezclados. Roberto, yo sabía que algún día llegaría algo así. Tú tienes mucho talento para estar aquí, en este taller viejo. Siempre lo supe. Roberto sintió lágrimas querer salir. Don Fermín, yo no quiero abandonarlo. Usted me ayudó cuando más lo necesitaba. Don Fermín puso su mano en el hombro de Roberto. No me estarías abandonando, mijo. Estarías cumpliendo tu destino. Este taller ya no tiene futuro. Yo estoy viejo y cansado. Si el señor Villarreal me ofrece un buen precio, estaría feliz de vender y quizás trabajar con ustedes medio tiempo, enseñando lo que sé a los nuevos mecánicos. El fin de semana fue largo para Roberto. Caminó por las calles de su colonia, reflexionando sobre cómo había llegado a este momento.
3 años atrás, enfermo y sin dinero, había tocado fondo. Don Fermín le había dado una oportunidad cuando otros lo habían rechazado. Había reconstruido su vida lentamente, manteniendo su pasión por la mecánica viva incluso en las circunstancias más difíciles. Y ahora, un encuentro fortuito con un Porsche y su propietario le estaba ofreciendo la oportunidad de su vida. Roberto pensó en todas las veces que había visto injusticias en la industria automotriz, mecánicos talentosos, mal pagados, talleres que engañaban a los clientes, técnicos jóvenes sin oportunidades de aprender realmente el oficio. Si aceptaba la propuesta de Ernesto, podría crear algo diferente, un taller donde la competencia técnica fuera valorada, donde los mecánicos fueran tratados con respeto y compensados justamente. El lunes por la mañana, Roberto llamó a Ernesto. Don Ernesto, acepto su propuesta y hablé con don Fermín. Está de acuerdo en vender el taller y trabajar medio tiempo con nosotros. Roberto podía escuchar la sonrisa en la voz de Ernesto. Excelente, Roberto. Mi abogado se pondrá en contacto con don Fermín esta semana para formalizar la compra del taller. Mientras tanto, te voy a pedir que vayas haciendo una lista de todo el equipo y herramientas que vas a necesitar para el centro de mantenimiento. No escatimes. Quiero que tengas lo mejor. Durante las siguientes 8 semanas, Roberto vivió el periodo más intenso y emocionante de su vida profesional. Trabajaba con un equipo de arquitectos e ingenieros diseñando el layout del nuevo centro de mantenimiento. Estudiaba catálogos de equipos de última generación, elevadores hidráulicos, computadoras de diagnóstico, herramientas especializadas. Ernesto había sido claro: quiero que este sea el mejor taller de mantenimiento de flota en todo el norte de México. Roberto visitó varios talleres en Monterrey y otras ciudades, observando operaciones, tomando notas, aprendiendo sobre administración de talleres y gestión de equipos. Ernesto le había asignado un mentor, Luis Cantú, el director de operaciones de Grupo Villarreal, quien le enseñaba sobre presupuestos, inventarios, indicadores de desempeño y gestión de personal. Roberto absorbía todo como una esponja, combinando su conocimiento técnico profundo con las nuevas habilidades administrativas. También comenzó el proceso de reclutamiento de mecánicos para el equipo. Ernesto le había dado carta blanca para contratar a quien considerara mejor. Roberto publicó anuncios buscando mecánicos con pasión por la excelencia técnica, experiencia en diagnóstico complejo y compromiso con el trabajo bien hecho. Entrevistó a más de 50 candidatos durante un mes. No buscaba solo técnicos competentes, buscaba personas con la actitud correcta, humildes pero seguros de sus habilidades, honestos, dispuestos a aprender continuamente. Entre los contratados estaba Javier, un joven de 24 años que había trabajado 3 años en una agencia Chevrolet, pero que había sido despedido por ser demasiado perfeccionista. Roberto vio en él un talento excepcional para el diagnóstico eléctrico. También contrató a Martín, un mecánico de 52 años que había pasado 30 años en talleres de camiones pesados. Su experiencia con sistemas diésel era invaluable. Cada miembro del equipo que Roberto seleccionaba tenía una historia. Había luchado, había sido subvalorado en otros lugares, pero tenía un talento genuino que Roberto reconocía. Don Fermín se unió al equipo como supervisor de mantenimiento preventivo, trayendo consigo sus 40 años de experiencia y su sabiduría de vieja escuela. El día de la inauguración del Centro de Mantenimiento Vehicular Villarreal fue memorable. Roberto se paró frente al edificio de 2.000 metros cuadrados, completamente equipado con tecnología de punta, observando a su equipo de 10 mecánicos vistiendo uniformes nuevos con sus nombres bordados. Ernesto estaba a su lado, igual de orgulloso. ¿Nervioso?, preguntó Ernesto. Roberto asintió. Un poco. Es mucha responsabilidad.
Ernesto puso su mano en el hombro de Roberto. Vas a estar bien. Confío en ti completamente. Y recuerda, esto es solo el principio. Durante los primeros 6 meses de operación, el centro de mantenimiento superó todas las expectativas. Roberto había implementado un sistema de mantenimiento preventivo riguroso para la flota de Grupo Villarreal, que redujo las descomposturas en un 65%. El tiempo promedio de reparación bajó de 4 días a 1,5. Los costos de mantenimiento se redujeron en un 40% comparado con lo que se gastaba con talleres externos. Pero más importante para Roberto, había creado un ambiente de trabajo donde los mecánicos eran valorados y respetados. Pagaba salarios por encima del mercado, ofrecía capacitación continua y reconocía públicamente el buen trabajo. Su equipo respondía con lealtad y excelencia. La reputación del centro comenzó a extenderse. Otros empresarios de Monterrey empezaban a preguntar si Roberto podría darles servicio a sus flotas. Ernesto estaba considerando expandir el negocio para ofrecer servicios a terceros. Una tarde de marzo, exactamente un año después de aquel primer encuentro con el Porsche, Ernesto citó a Roberto en su oficina. «Roberto, quiero mostrarte algo», dijo Ernesto encendiendo un proyector. En la pantalla apareció un plan de negocios. He decidido crear una división nueva en el grupo, Servicios Automotrices Villarreal. Vamos a ofrecer mantenimiento de flotas a otras empresas, aprovechando la infraestructura y el equipo que ya tenemos. Quiero que tú dirijas esta división como vicepresidente de operaciones técnicas. Roberto miró los números proyectados. Era un negocio que podría generar cientos de millones de pesos anuales. Don Ernesto, yo apenas llevo un año en esto. ¿Está seguro? Ernesto apagó el proyector y miró directamente a Roberto. Más que seguro. Roberto, tú no solo creaste el mejor centro de mantenimiento que he visto, creaste una cultura de excelencia. Tus mecánicos te respetan y te siguen porque eres justo, porque sabes de qué hablas y porque nunca les pides hacer algo que tú mismo no harías. Eso es liderazgo verdadero. Además, hay algo más que quiero decirte. Ernesto caminó hasta la ventana que daba vista a toda la ciudad de Monterrey. Cuando conocí a ese mecánico humilde en aquel taller pequeño hace un año, vi en ti algo que me recordó a mí mismo 25 años atrás. Alguien con talento siendo desperdiciado por las circunstancias. Alguien que merecía una oportunidad. Por eso te puse aquellas pruebas con el Porsche. Necesitaba confirmar que eras tan bueno como parecías. Cuando diagnosticaste el problema del pin en el conector, algo que ingenieros alemanes no pudieron ver, supe que no me había equivocado. Roberto se quedó en silencio, procesando las palabras de Ernesto. ¿Me está diciendo que todo fue una prueba? Ernesto se volvió y sonrió. Sí y no. El problema del Porsche era real. Había gastado esos 400,000 pesos con la agencia. Pero cuando me dijiste lo del PIN, investigué tu historia. Hablé con gente que te conocía, con don Fermín, con ex compañeros de la agencia BMW. Todos dijeron lo mismo. Roberto Martínez es el mejor mecánico que conocen, honesto hasta el tuétano, y alguien que nunca se rinde. Eso me confirmó lo que ya intuía. Roberto sintió una mezcla de emociones. No sé si sentirme manipulado o agradecido, dijo honestamente. Ernesto se rió. Yo espero que lo segundo. Mira, Roberto, en los negocios uno tiene que ser cuidadoso con quién confía, pero una vez que decides confiar en alguien, tienes que hacerlo completamente. Yo confié en ti hace un año y no me has decepcionado ni un solo día. Ahora te pido que confíes en mí y aceptes este nuevo reto. Roberto extendió su mano. Acepto, don Ernesto, y le prometo que esta nueva división será tan exitosa como el centro de mantenimiento. Ernesto estrechó su mano firmemente. No lo dudo. Ahora hay una última cosa. Como vicepresidente,
Recibirás un salario de 120,000 pesos mensuales, más un porcentaje de las utilidades de la división. Pero más importante, quiero que sepas que estoy estableciendo un plan de sucesión para el grupo empresarial. Tengo 2 hijos, pero ninguno está interesado en el negocio. En 5 años planeo retirarme parcialmente. Estoy preparando a 3 personas para eventualmente dirigir diferentes divisiones del grupo de forma autónoma. Tú eres una de esas personas. Roberto sintió que las piernas le temblaban. Era demasiado. De mecánico sin futuro a potencial líder de una división de un grupo empresarial multimillonario en solo un año. Don Ernesto, yo no sé qué decir. Ernesto sonrió paternalmente. Di que vas a seguir siendo el mismo Roberto que conocí, trabajador, honesto, apasionado por la excelencia. Ese es el hombre que necesito. Durante los siguientes 2 años, Roberto dirigió el crecimiento de Servicios Automotrices Villarreal. La división creció hasta administrar el mantenimiento de más de 1,500 vehículos de 20 empresas diferentes. Roberto abrió 3 centros de mantenimiento adicionales en Monterrey y 2 más en Saltillo y San Luis Potosí. Su equipo había crecido a más de 80 mecánicos y técnicos. Pero Roberto nunca perdió su esencia. Seguía visitando los talleres regularmente, ensuciándose las manos, diagnosticando los casos más difíciles. Sus empleados sabían que podían acudir a él con cualquier problema técnico y que Roberto trabajaría codo a codo con ellos hasta encontrar la solución. Había implementado un programa de capacitación continua donde los mecánicos más experimentados enseñaban a los jóvenes, perpetuando una cultura de excelencia y transferencia de conocimiento. Una mañana, 3 años después de aquel primer encuentro, Roberto estaba revisando reportes financieros en su oficina cuando recibió una llamada de don Fermín. El viejo mecánico, que ahora tenía 72 años, había decidido retirarse definitivamente. «Mijo, ya es tiempo. Mi cuerpo ya no aguanta como antes. Quiero disfrutar mis últimos años descansando». Roberto sintió tristeza, pero entendía. Don Fermín había ganado su descanso. «Don Fermín, usted sabe que siempre tendrá un lugar aquí, aunque sea solo para venir a tomarse un café y contarnos historias». El viejo mecánico se rió. «Lo sé, Roberto, y estoy orgulloso de ti. Mira todo lo que has logrado. Yo sabía que tenías ese potencial». Esa tarde, Roberto organizó una cena de despedida para don Fermín en uno de los mejores restaurantes de Monterrey. Asistieron Ernesto, todo el equipo de mecánicos originales y muchos de los empleados nuevos que habían aprendido de la experiencia de don Fermín. Durante la cena, Roberto tomó la palabra. «Don Fermín, quiero agradecerle públicamente por todo lo que hizo por mí. Hace 3 años, cuando estaba en mi peor momento, usted me dio trabajo sin preguntas, sin juicios. Me pagaba lo poco que podía y siempre me trató con respeto. Sin esa oportunidad, nada de esto hubiera sido posible. Usted me enseñó que la dignidad no está en cuánto ganas, sino en cómo haces tu trabajo. Esa lección la llevo conmigo todos los días». Don Fermín tenía lágrimas en los ojos. «Roberto, tú solo necesitabas una oportunidad. El talento siempre estuvo ahí. Yo solo abrí una puerta». Roberto continuó. «Por eso, con el apoyo de don Ernesto, hemos creado algo especial. El Fondo Don Fermín Rodríguez para mecánicos en dificultades. Cada año, este fondo otorgará becas completas de capacitación técnica a 10 mecánicos que estén pasando por situaciones difíciles. Les daremos entrenamiento, herramientas y para aquellos que demuestren excelencia, ofreceremos empleo en nuestros centros. Queremos multiplicar las oportunidades que usted me dio a mí». La sala estalló en aplausos. Don Fermín abrazó a Roberto, llorando abiertamente. «Esto es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí», logró decir. Ernesto también se levantó para hablar. «Yo quisiera agregar algo. Roberto, cuando te conocí hace 3 años, vi potencial,
Pero lo que no anticipé fue que no solo encontraría un ejecutivo excepcional, sino a alguien que entiende que el éxito verdadero se mide en las vidas que tocas y las oportunidades que creas para otros. Por eso, he decidido nombrarte director general de Servicios Automotrices Villarreal. Reportarás directamente a la junta directiva del grupo y tendrás autonomía completa para dirigir la división como consideres mejor. La sala volvió a estallar en aplausos, pero más fuertes esta vez. Los mecánicos, muchos de ellos que habían sido rescatados de situaciones difíciles por Roberto, sabían que este ascenso significaba más oportunidades para todos. Esa noche, cuando Roberto regresó a su departamento nuevo, un lugar cómodo en una zona bonita de Monterrey, que había podido comprar gracias a su nuevo salario, se sentó en su balcón mirando las luces de la ciudad. Pensó en el viaje extraordinario que había vivido, de estar enfermo y sin empleo a dirigir una división de una empresa multimillonaria, de dormir preocupado por pagar la renta, a tener seguridad financiera y un futuro prometedor. Pero más importante que el dinero o el título, Roberto había encontrado un propósito. Sabía lo que era estar abajo, ser ignorado, ser considerado como alguien sin valor. Y ahora tenía el poder de cambiar eso para otros. El Fondo Don Fermín era solo el principio. Roberto tenía planes más ambiciosos. Quería crear escuelas técnicas de excelencia, programas de empleo para jóvenes en riesgo, alianzas con universidades para dignificar los oficios técnicos. 6 meses después del ascenso de Roberto, ocurrió algo que cerraría el círculo de manera perfecta. Un sábado por la mañana, Roberto estaba en el centro de mantenimiento principal, supervisando personalmente el trabajo de la semana, cuando llegó un joven de unos 23 años. Vestía ropa gastada y tenía esa mirada que Roberto reconocía inmediatamente. La mezcla de desesperación y determinación de alguien que está luchando, pero no se ha rendido. «Disculpe», dijo el joven tímidamente. «Estoy buscando trabajo. Me dijeron que aquí a veces contratan mecánicos. Yo no tengo mucha experiencia formal, pero sé trabajar duro y aprender rápido». Roberto se acercó al joven. «¿Cómo te llamas?» «Diego, señor. Diego Ramírez». Roberto sonrió. «Diego, ¿sabes algo de mecánica?» El joven asintió con entusiasmo. «Sí, señor. Toda mi vida he arreglado cosas, carros, motos, lo que sea. Aprendí viendo y haciendo, pero nunca he tenido oportunidad de trabajar en un lugar formal. Nadie contrata sin experiencia certificada». Roberto vio su propia historia reflejada en los ojos de Diego. «Ven, sígueme», dijo Roberto conduciendo al joven hasta la bahía de trabajo, donde había un Nissan Frontier con un problema intermitente en el sistema de arranque. «Este carro no quiere prender a veces. 3 de mis mecánicos lo han revisado y no encuentran el problema. Dame tu diagnóstico». Diego se quitó su chamarra gastada y se acercó al vehículo. Durante los siguientes 40 minutos, Roberto observó cómo Diego trabajaba. El joven era metódico, cuidadoso, hacía las preguntas correctas. Finalmente, Diego se incorporó. «Creo que es el relay de arranque, señor. Está en una posición donde acumula calor del motor. Cuando se calienta mucho, la bobina interna pierde contacto. Por eso falla intermitentemente». Roberto sintió un escalofrío de reconocimiento. Era exactamente el tipo de diagnóstico que él hubiera hecho. «¿Cómo llegaste a esa conclusión?» Diego señaló diferentes componentes mientras explicaba su razonamiento. Su lógica era sólida, su comprensión de los sistemas eléctricos era intuitiva. Roberto llamó a Javier, su especialista en diagnóstico eléctrico. «Javier, verifica lo que Diego dice sobre el relay de arranque». Javier, quien había pasado 3 horas el día anterior tratando de encontrar el problema, hizo las pruebas. Después de 20 minutos, regresó con una expresión de asombro. «El chavo tiene razón, es el relay. No puedo creer que no lo vi». Roberto puso su mano en el hombro de Diego. «Diego, ¿cómo te gustaría trabajar aquí? Empezarías como aprendiz.
Pero si demuestras ser tan bueno como creo que eres, puedo ofrecerte una carrera real. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. ¿Habla en serio, señor? Roberto asintió. Completamente en serio. Pero te advierto, aquí trabajamos duro. Esperamos excelencia, honestidad y compromiso con aprender continuamente. ¿Estás dispuesto a eso? Diego asintió vigorosamente. Sí, señor. Lo que sea. No me va a decepcionar. Roberto sonrió. No necesito que me des las gracias. Solo necesito que cuando tú estés en mi posición algún día, hagas lo mismo por alguien más. ¿Trato hecho? Esa noche, Roberto llamó a Ernesto para contarle sobre Diego. Don Ernesto, hoy conocí a un joven que me recordó a mí mismo hace 4 años. Le di una oportunidad, tal como usted me la dio a mí. Ernesto se rió del otro lado de la línea. Sabía que lo harías. Por eso confío en ti, Roberto. Entiendes que el negocio más importante no es el de hacer dinero, sino el de crear oportunidades para que otros descubran su potencial. Roberto reflexionó sobre esas palabras después de colgar. Ernesto tenía razón. En 4 años había pasado de ser el receptor de una oportunidad a ser quien las creaba. Su historia había inspirado a docenas de mecánicos jóvenes que ahora trabajaban en los centros de mantenimiento. El Fondo Don Fermín ya había capacitado a 40 personas, de las cuales 32 ahora tenían empleos estables en la industria automotriz. Roberto había dado conferencias en escuelas técnicas, compartiendo su historia y promoviendo la dignidad de los oficios especializados. 2 años más pasaron. Roberto tenía ahora 33 años y era reconocido en todo el norte de México como uno de los líderes más innovadores en la industria de mantenimiento de flotas. Servicios automotrices. Villarreal había crecido a tener presencia en 8 ciudades y generaba ingresos anuales por más de 300 millones de pesos. Pero lo que más orgulloso hacía a Roberto no eran los números, sino las historias. Diego, el joven que había contratado 2 años atrás, ahora era supervisor de turno y estaba estudiando ingeniería mecánica en las noches, con una beca que la empresa le había otorgado. Javier había desarrollado una técnica innovadora de diagnóstico eléctrico que ahora se enseñaba en todas las instalaciones. Martín, el mecánico de 52 años que Roberto había rescatado del desempleo, ahora dirigía el centro de capacitación donde entrenaban a todos los nuevos empleados. Cada uno de ellos tenía su propia historia de superación, y todos compartían la filosofía que Roberto había instaurado: excelencia técnica combinada con integridad moral y compromiso de ayudar a otros. Una tarde de primavera, Roberto recibió una invitación inesperada. La Cámara Nacional de la Industria Automotriz lo había nominado para el premio Innovador del Año por su trabajo revolucionando los estándares de mantenimiento de flotas y por sus programas de capacitación social. La ceremonia de premiación sería en la Ciudad de México, con asistencia de los principales ejecutivos de la industria automotriz del país. Roberto voló a la capital acompañado de Ernesto. Durante el evento, Roberto escuchó su nombre anunciado como ganador. Subió al escenario y recibió el reconocimiento entre aplausos. Cuando le dieron el micrófono para dar su discurso de aceptación, Roberto miró al público de más de 500 empresarios y profesionales de la industria. «Señoras y señores», comenzó Roberto, «hace 6 años yo era un mecánico desempleado, enfermo, sin esperanza. La industria me había descartado, pero 3 personas creyeron en mí cuando otros no lo hicieron. Don Fermín Rodríguez me dio trabajo cuando más lo necesitaba. Don Ernesto Villarreal vio potencial en mí y me dio una oportunidad que cambió mi vida. Y yo mismo decidí no rendirme, a seguir creyendo en el valor del trabajo bien hecho». Roberto continuó: «Este premio no es solo mío. Es de todos los mecánicos, técnicos y trabajadores especializados que dan lo mejor de sí cada día, muchas veces sin reconocimiento.
Es de los jóvenes que sueñan con una carrera digna en los oficios técnicos, pero no encuentran oportunidades. Por eso, anuncio hoy que estamos expandiendo el Fondo Don Fermín Rodríguez a nivel nacional. Queremos capacitar a 500 mecánicos en situaciones vulnerables cada año. Queremos demostrar que el talento está en todas partes, solo necesita oportunidades. La sala estalló en aplausos. Después del evento, docenas de empresarios se acercaron a Roberto queriendo saber más sobre sus programas. Algunos ofrecieron financiamiento para la expansión del fondo. Otros querían contratar a Servicios Automotrices Villarreal para sus propias flotas. Ernesto observaba desde lejos con orgullo paternal. Su intuición 6 años atrás había sido correcta. Roberto no era solo un mecánico excepcional, era un líder nato con visión y corazón. En el vuelo de regreso a Monterrey, Ernesto y Roberto conversaron sobre el futuro. «Roberto», dijo Ernesto, «tengo 65 años. Como te dije hace años, estoy preparando mi sucesión. He decidido que en 2 años más voy a dividir el Grupo Villarreal en 3 divisiones autónomas. Tú dirigirás Servicios Automotrices Villarreal como empresa independiente. Te voy a vender el 40% de las acciones a precio preferencial y retendré el 60% restante como inversionista pasivo. Quiero que esta empresa sea tuya, que la hagas crecer según tu visión». Roberto estaba abrumado. «Don Ernesto, eso es... No tengo palabras, pero las acciones deben valer millones. Yo no tengo ese capital». Ernesto sonrió. «El pago será en 5 años, con intereses mínimos. Además, con tu salario y bonos actuales, lo vas a poder pagar sin problema. Confío en ti completamente, Roberto. Has demostrado con creces que mereces esto». Los siguientes 2 años fueron de preparación intensa. Roberto trabajó con abogados y contadores estructurando la nueva empresa independiente. Desarrolló un plan estratégico de 5 años que incluía expansión a 15 ciudades, diversificación de servicios y consolidación como el líder nacional en mantenimiento de flotas. Pero también se aseguró de que los valores fundamentales permanecieran intactos: excelencia técnica, trato justo a los empleados, compromiso social y desarrollo de talento. El día que Servicios Automotrices Villarreal se constituyó oficialmente como empresa independiente, Roberto organizó una reunión con todos los empleados en el centro de mantenimiento principal. Más de 200 personas se reunieron. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo Roberto desde un pequeño podio. «Hace 7 años yo era un mecánico sin futuro. Don Ernesto Villarreal me dio una oportunidad que transformó mi vida. Ahora soy dueño del 40% de esta empresa, pero esto no es solo mi éxito, es el de todos nosotros». Roberto continuó con emoción en la voz. «Por eso he decidido establecer un programa de participación accionaria para empleados. Cada año, el 5% de mis acciones personales se distribuirá entre los empleados que demuestren excelencia, compromiso y valores alineados con nuestra cultura. En 10 años, ustedes poseerán colectivamente el 20% de esta empresa. Quiero que todos tengamos piel en el juego, que todos nos beneficiemos del crecimiento que creamos juntos». El anuncio fue recibido con asombro y después con una ovación prolongada. Era algo casi inaudito en la industria mexicana. Roberto estaba compartiendo la propiedad de su empresa con sus empleados. Entre el público estaba Diego, quien ahora tenía 25 años y era gerente de operaciones de uno de los centros. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. También estaba Don Fermín, quien había venido especialmente para el evento. El viejo mecánico abrazó a Roberto. «Esto es lo correcto, mijo. Estás creando algo que va a durar generaciones». 5 años después de convertirse en propietario, Roberto tenía 38 años, la misma edad que tenía cuando Ernesto lo conoció. Servicios Automotrices Villarreal ahora operaba en 18 ciudades,
empleaba a más de 600 personas y generaba ingresos anuales superiores a los 1.000 millones de pesos. El Fondo Don Fermín había capacitado a más de 2.500 mecánicos en situaciones vulnerables, de los cuales 80% ahora tenían empleos estables. Roberto había sido invitado a dar conferencias en universidades y eventos empresariales, siempre compartiendo su historia de superación y su filosofía de negocios basada en valores. Una tarde, Roberto recibió una llamada que lo conmovió profundamente. Era de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Querían otorgarle un doctorado honoris causa en reconocimiento a su contribución al desarrollo técnico y social del Estado. «Pero yo no tengo universidad», protestó Roberto. «Solo terminé la preparatoria». El rector de la universidad se rió. «Roberto, tú has enseñado más sobre liderazgo, ética empresarial y desarrollo social que muchos doctores. Este reconocimiento es merecido». La ceremonia de entrega del doctorado fue emotiva. Roberto llevó a todo su equipo directivo, incluyendo a Diego, quien ahora era vicepresidente de operaciones. También invitó a Don Fermín, aunque el viejo mecánico ahora tenía 78 años y su salud era delicada. En su discurso de aceptación, Roberto habló sobre el verdadero significado del éxito. Cuando era joven, pensaba que el éxito era tener dinero y un buen trabajo. Después de mi enfermedad y pérdida de empleo, pensaba que el éxito sería simplemente sobrevivir. Pero ahora entiendo que el éxito real se mide en las vidas que tocas, las oportunidades que creas y el legado que dejas. Roberto continuó. Este doctorado no es solo mío. Es de Don Fermín Rodríguez, quien me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Es de don Ernesto Villarreal, quien vio potencial en un mecánico humilde y le dio la oportunidad de su vida. Es de Diego Ramírez y los cientos de jóvenes que han construido sus carreras en nuestra empresa. Es de cada mecánico que trabaja con orgullo y excelencia, dignificando un oficio noble. Este reconocimiento es de todos ellos. 6 meses después de recibir el doctorado, Roberto recibió noticias tristes. Don Fermín había fallecido pacíficamente durante su sueño. Tenía 79 años. El funeral fue multitudinario. Cientos de mecánicos que habían aprendido de Don Fermín asistieron. Roberto dio el elogio fúnebre. Don Fermín Rodríguez fue más que mi empleador. Fue mi mentor, mi ejemplo de integridad y la persona que creyó en mí cuando más lo necesitaba. Su legado vive en cada mecánico que fue entrenado en nuestros centros, en cada joven que recibió una oportunidad a través del fondo que lleva su nombre, y en cada vida que fue transformada por la cultura de excelencia y respeto que él ayudó a crear. Roberto anunció en el funeral que estaba estableciendo la Fundación Fermín Rodríguez con una dotación inicial de 10 millones de pesos. La fundación se dedicaría a promover la educación técnica de excelencia y a proporcionar becas completas para jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar mecánica y otras especialidades técnicas. Esa noche, después del funeral, Roberto se sentó en su oficina reflexionando sobre el círculo completo que su vida había trazado. De un mecánico desesperado sin futuro, había llegado a ser empresario exitoso, filántropo y líder de industria. Pero más importante, había logrado crear un sistema que multiplicaba las oportunidades. Cada persona que él había ayudado, ahora ayudaba a otros. Diego, quien había empezado como aprendiz 7 años atrás, ahora dirigía un programa que empleaba y capacitaba a 50 jóvenes vulnerables cada año. Javier enseñaba en universidades técnicas, compartiendo su conocimiento con la próxima generación. Martín había escrito un manual de capacitación que se usaba en escuelas técnicas de todo el país.
El legado de don Fermín se multiplicaba exponencialmente a través de todos ellos. Roberto pensó en Ernesto, quien ahora tenía 70 años y estaba semi-retirado, disfrutando de sus nietos pero siempre disponible para consejos. La relación entre ellos había evolucionado de mentor y mentoreado a socios y amigos. Ernesto visitaba regularmente las instalaciones, no para supervisar, sino para celebrar los logros y compartir la alegría del impacto social que estaban creando. Una semana después del funeral de don Fermín, Roberto estaba en uno de los centros de mantenimiento revisando reportes cuando un joven de unos 22 años se acercó tímidamente. «¿Señor Martínez?», preguntó el joven. Roberto levantó la vista. «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?». El joven se veía nervioso. «Mi nombre es Carlos. Soy mecánico. Bueno, aprendiz de mecánico. Estudié en una escuela técnica con una beca del Fondo Don Fermín. Quería agradecerle personalmente. Sin esa beca, yo nunca hubiera podido estudiar. Mi familia no tenía recursos». Roberto sonrió y estrechó la mano del joven. «Carlos, no necesitas agradecerme. Don Fermín y muchas otras personas hicieron posible ese fondo. ¿Ya tienes empleo?». Carlos negó con la cabeza. «Todavía no, señor. He aplicado en varios lugares, pero nadie contrata sin experiencia». Roberto reconoció esa historia. Era la misma que había escuchado de Diego años atrás, la misma que él mismo había vivido. «Carlos, ¿qué tal si vienes mañana temprano? Vamos a hacer una prueba práctica. Si demuestras que sabes trabajar, te puedo ofrecer una posición como aprendiz aquí». Los ojos de Carlos se iluminaron. «¿En serio, señor Martínez? ¿Me daría esa oportunidad?». Roberto puso su mano en el hombro del joven. «Carlos, alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora es mi turno de pasarla adelante. Solo te pido una cosa, cuando tú estés en una posición de ayudar a alguien más, que lo hagas. Así es como creamos un mundo mejor, una oportunidad a la vez». Al día siguiente, Carlos llegó 2 horas antes de lo acordado. Roberto lo puso a prueba con un problema complejo de diagnóstico, y el joven demostró tener tanto talento como dedicación. Roberto le ofreció empleo en el acto. Esa tarde, mientras observaba a Carlos trabajar con entusiasmo en su primer día, Roberto sintió que el círculo estaba completo otra vez. La historia continuaba, multiplicándose, tocando nuevas vidas, creando nuevas oportunidades. El mecánico humilde que 7 años atrás había diagnosticado el problema de un Porsche sin saber que ese momento cambiaría su vida, ahora era el arquitecto de un sistema que estaba transformando la industria automotriz mexicana y, más importante, transformando vidas. Roberto pensó en todas las personas que habían sido parte de su viaje. Don Fermín, quien le dio dignidad cuando no tenía nada. Ernesto, quien vio potencial cuando otros solo veían un mecánico pobre. Diego, Carlos y los cientos de jóvenes que estaban construyendo sus carreras sobre la base de oportunidades que él ayudó a crear. Y pensó en el futuro, en los miles que aún vendrían, que encontrarían en Servicios Automotrices Villarreal y la Fundación Fermín Rodríguez la oportunidad que necesitaban para desarrollar su potencial. Esa noche, Roberto escribió en su diario personal algo que se había convertido en su filosofía de vida. El verdadero éxito no está en lo alto que llegas, sino en cuántos puedes llevar contigo en el camino. Roberto había llegado muy alto, desde las profundidades de la desesperación hasta las cúspides del éxito empresarial. Pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca dejó de ser el mecánico apasionado que valoraba la honestidad sobre el dinero, la excelencia sobre los atajos y el potencial humano sobre las apariencias. 2 años más pasaron. Roberto ahora tenía 40 años. Servicios Automotrices Villarreal se había convertido en líder indiscutible del mercado mexicano de mantenimiento de flotas. Pero Roberto ya estaba pensando en el siguiente capítulo.
Había comenzado pláticas con inversionistas internacionales para expandir el modelo a Centroamérica y Colombia. También estaba desarrollando una plataforma tecnológica que usaría inteligencia artificial para optimizar el mantenimiento predictivo de vehículos, pero siempre manteniendo al mecánico humano en el centro del proceso. La tecnología era una herramienta, insistía Roberto, no un reemplazo para el conocimiento y la experiencia humana. Un sábado por la mañana, Roberto estaba en el centro de mantenimiento principal, algo que seguía haciendo regularmente a pesar de su posición ejecutiva. Le gustaba mantener contacto con la operación real, ensuciarse las manos, recordar sus raíces. Estaba diagnosticando un problema complejo en un camión Kenworth cuando su celular sonó. Era Ernesto. «Roberto, ¿puedes venir a mi casa esta tarde? Hay algo importante que quiero discutir contigo». Roberto llegó a la mansión de Ernesto en las Lomas de San Pedro alrededor de las 4 de la tarde. Ernesto lo esperaba en su estudio, rodeado de fotos familiares y reconocimientos empresariales acumulados durante 5 décadas de carrera. «Roberto, siéntate», dijo Ernesto, señalando un sillón cómodo. «¿Quieres algo de tomar?» Roberto aceptó un café y se sentó, intrigado por el tono serio de Ernesto. «Roberto», comenzó Ernesto, «tengo 72 años, he tenido una vida plena y exitosa. Construí un grupo empresarial sólido, tengo una familia hermosa, he visto crecer a mis nietos, pero hay algo de lo que estoy más orgulloso que todo eso». Ernesto se detuvo y miró directamente a Roberto. «Lo que más me enorgullece es haberte conocido hace 10 años y haber tenido la intuición de darte una oportunidad. Porque tú no solo cumpliste mis expectativas, las superaste de maneras que nunca imaginé. Y más importante, multiplicaste esa oportunidad, creando oportunidades para cientos de otras personas». Roberto sintió emoción subiendo en su pecho. «Don Ernesto, yo soy quien está eternamente agradecido. Usted cambió mi vida». Ernesto levantó su mano. «Déjame terminar. He decidido vender mi participación del 60% en Servicios Automotrices Villarreal. Y quiero que tú la compres». Roberto se quedó sin palabras. «Pero, don Ernesto, esas acciones deben valer más de 200 millones de pesos. Yo no tengo ese capital». Ernesto sonrió. «Te la voy a vender por 100 millones, pagaderos en 10 años, con interés del 3% anual. Es un regalo, Roberto. Quiero que seas dueño completo de la empresa que construiste. Te lo has ganado». Roberto sintió lágrimas en sus ojos. «Don Ernesto, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí». Ernesto se levantó y abrazó a Roberto como un padre abraza a un hijo. «No me agradezcas. Solo sigue haciendo lo que haces. Sigue creando oportunidades. Sigue siendo el hombre íntegro que conocí. Ese es todo el agradecimiento que necesito». La transacción se completó 3 meses después. Roberto Martínez se convirtió en dueño único de Servicios Automotrices Villarreal. La empresa ahora empleaba a más de 1.200 personas y generaba ingresos anuales por 1.800 millones de pesos. Pero más allá de los números, la empresa representaba algo más profundo. Un modelo de negocio que demostraba que era posible ser exitoso financieramente mientras se creaba impacto social positivo. Roberto usó su posición para amplificar ese mensaje. Escribió un libro titulado «Del taller a la sala de juntas, lecciones de liderazgo desde la trinchera», que se convirtió en bestseller en México. Daba conferencias regularmente en universidades y eventos empresariales, siempre compartiendo su historia honestamente, incluyendo los momentos más difíciles. «No tengo miedo de hablar sobre mi fracaso», decía Roberto, «porque el fracaso es parte del viaje hacia el éxito. Lo importante es levantarse, aprender y seguir adelante». La Fundación Fermín Rodríguez se expandió hasta ofrecer no solo capacitación técnica, sino programas completos de desarrollo personal y profesional.
Incluían habilidades blandas, educación financiera y mentorías uno a uno con mecánicos y empresarios exitosos. La fundación también estableció alianzas con empresas de toda América Latina, creando una red de oportunidades de empleo para los graduados de sus programas. Diego, quien ahora tenía 32 años, había ascendido a director de operaciones de toda la empresa. Su historia personal de superación lo hacía especialmente efectivo liderando los programas de desarrollo de talento. Cuando entrevistaba candidatos para empleo, Diego siempre compartía su propia historia, cómo Roberto le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Mi trabajo, decía Diego a los nuevos empleados, es asegurarme de que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, tal como Roberto hizo conmigo. El 10º aniversario de Servicios Automotrices Villarreal se celebró con un evento masivo. Más de 2.000 personas asistieron, incluyendo empleados actuales y antiguos, graduados de la Fundación Fermín Rodríguez, socios comerciales y líderes de la industria. Ernesto, ahora de 74 años, fue el invitado de honor. En su discurso, Ernesto contó por primera vez públicamente toda la historia de cómo había conocido a Roberto. Hace 10 años, comenzó Ernesto, mi Porsche tenía un problema que nadie podía resolver. Ingenieros alemanes, técnicos especializados, todos fracasaron. Entonces conocí a un mecánico humilde en un taller pequeño que diagnosticó el problema en minutos. Pero lo que me impresionó no fue solo su habilidad técnica, sino su honestidad, su humildad y su integridad. Ernesto continuó. Roberto pudo haberme cobrado cualquier cantidad y yo hubiera pagado feliz, pero me cobró solo 2,000 pesos por 4 horas de trabajo. Ese día supe que había encontrado a alguien especial. Investigué su historia y descubrí un talento excepcional siendo desperdiciado por las circunstancias. Decidí darle una oportunidad, pero la verdad es que Roberto no necesitaba mi oportunidad, solo necesitaba una plataforma. Una vez que tuvo esa plataforma, su propio talento, trabajo duro e integridad hicieron el resto. Ernesto concluyó su discurso mirando directamente a Roberto. Roberto Martínez es prueba viviente de que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. Mi mayor orgullo no es haber construido un grupo empresarial exitoso. Mi mayor orgullo es haber reconocido el potencial en Roberto y haber creado la condición para que ese potencial floreciera. Y mi alegría más grande es ver cómo Roberto ha multiplicado esa oportunidad 1000 veces, transformando no solo su propia vida, sino las vidas de miles de personas. La sala estalló en una ovación que duró varios minutos. Roberto subió al escenario y abrazó a Ernesto. Cuando el aplauso finalmente se calmó, Roberto tomó el micrófono. Esta noche quiero anunciar algo especial, dijo Roberto. Estoy estableciendo el Fondo de Inversión Social Villarreal Martínez con una dotación inicial de 50 millones de pesos. Este fondo proporcionará capital semilla para emprendedores de bajos recursos que tengan ideas de negocio viables, pero carezcan de acceso a financiamiento tradicional. Queremos replicar en otros sectores lo que logramos en el automotriz, crear oportunidades donde no las hay. El anuncio fue recibido con asombro y admiración. Roberto estaba comprometiendo una porción significativa de su patrimonio personal para crear oportunidades para otros. Era la culminación perfecta de su filosofía. El éxito se multiplica cuando se comparte. En los años siguientes, el Fondo de Inversión Social Villarreal Martínez ayudó a lanzar más de 100 nuevos negocios, desde taquerías hasta empresas de tecnología, desde servicios de limpieza hasta manufacturas pequeñas. Cada emprendedor recibía no solo capital, sino mentoría, capacitación en gestión empresarial y acceso a una red de empresarios exitosos dispuestos a compartir su conocimiento.
Roberto participaba personalmente en muchas de las mentorías, compartiendo las lecciones que había aprendido en su propio viaje desde mecánico hasta empresario. El dinero es importante, decía a los emprendedores, pero más importante es el conocimiento, la red de contactos y la mentalidad correcta. Eso es lo que realmente los va a hacer exitosos. A sus 45 años, Roberto Martínez había logrado todo lo que alguna vez soñó y mucho más. Era millonario, líder de industria, filántropo reconocido y autor de bestsellers. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran sus logros personales, sino las historias de las personas cuyas vidas había tocado. Como María, una madre soltera que recibió financiamiento del fondo para abrir una pastelería y ahora empleaba a 20 personas. O como Luis, quien había estudiado mecánica gracias a la Fundación Fermín Rodríguez y ahora era supervisor en uno de los centros de mantenimiento. O como Sofía, quien había recibido mentoría de Roberto y había creado una empresa de software que ahora generaba millones en ventas. Cada historia era un reflejo multiplicado de la oportunidad que Ernesto le había dado a Roberto hacía 15 años. Un día, Roberto recibió una carta de un joven de 18 años llamado Miguel que vivía en un pueblo pequeño de Oaxaca. Miguel escribía que había leído el libro de Roberto y se había inspirado a estudiar mecánica, pero su familia era muy pobre y no podía costear los estudios. Miguel pedía consejo sobre cómo proceder. Roberto no solo respondió la carta, personalmente llamó a Miguel. Durante una hora conversaron sobre sueños, obstáculos y posibilidades. Roberto quedó impresionado por la determinación y el conocimiento autodidacta de Miguel. Le ofreció una beca completa en la Escuela Técnica de la Fundación Fermín Rodríguez y lo invitó a mudarse a Monterrey. Miguel, le dijo Roberto, yo estuve exactamente donde tú estás ahora. Sé lo que es tener talento y ambición, pero carecer de oportunidades. Voy a darte esa oportunidad. El resto depende de ti. 2 años después, Miguel se graduó con honores y fue contratado como mecánico junior en Servicios Automotrices Villarreal. Su historia se añadió a las cientos de otras historias de transformación que la empresa y la fundación habían hecho posibles. Roberto a menudo reflexionaba sobre el efecto mariposa de aquella tarde hace 15 años, cuando un hombre con un Porsche problemático entró a un taller modesto en Monterrey. Ese encuentro había desencadenado una cadena de eventos que había transformado miles de vidas. Y lo más hermoso era que la cadena continuaba extendiéndose, tocando nuevas vidas cada día. En su oficina, Roberto mantenía enmarcada una fotografía que había tomado aquel día que Ernesto le dio las llaves de su primera oportunidad. En la foto estaba él, con ropa gastada, pero con ojos brillantes de esperanza, parado frente al edificio de Servicios Automotrices Villarreal, cuando apenas se estaba construyendo. Al lado de esa foto había colocado una más reciente, tomada en el 10º aniversario, donde aparecía rodeado de cientos de empleados, todos sonriendo, todos construyendo sus propias historias de éxito. Las 2 fotografías representaban un viaje extraordinario, pero Roberto sabía que el viaje no había terminado. Cada día traía nuevas oportunidades de crear impacto, nuevas vidas que tocar, nuevas historias que ayudar a escribir, y mientras tuviera la capacidad de hacerlo, Roberto estaba comprometido a multiplicar las oportunidades, a dignificar el trabajo técnico, a demostrar que el talento y la integridad siempre encuentran su recompensa cuando se les da una oportunidad justa. La historia de Roberto Martínez, el mecánico que diagnosticó un problema que ingenieros de Porsche no pudieron resolver y que transformó esa oportunidad en un imperio de esperanza y posibilidad, se convirtió en leyenda en la industria automotriz mexicana. Pero para Roberto nunca fue sobre la leyenda o la fama, siempre fue sobre honrar la oportunidad que recibió multiplicándola 1000 veces.
Siempre fue sobre demostrar que cada persona tiene valor y potencial. Solo necesita la oportunidad de demostrarlo. Y siempre fue sobre cerrar el círculo, de receptor a dador, de beneficiario a benefactor, de mecánico a empresario, a creador de oportunidades. Esa, concluyó Roberto, era la definición verdadera del éxito. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.